El sol ardía sobre los techos de lámina de Iztapalapa, tiñendo de naranja los muros agrietados de las casas bajas y las lonas de los puestos del tianguis. El olor a tamales recalentados se mezclaba con el humo de escape de los microbuses, y entre ese bullicio invisible, una figura pequeña caminaba descalza sobre la banqueta caliente. Emiliano tenía 11 años, y la mirada de quien había vivido más de lo que podía contar. Su camiseta, una talla más grande, colgaba como trapo húmedo sobre sus hombros delgados. En sus manos, un pañuelo sucio que se apretaba contra el costado. La punzada en su estómago no había cedido desde hace 2 días. Frente a la entrada principal de la clínica general, se detuvo. El portón automático se abría y fechaba conforme entraban pacientes, enfermeros y familiares. Él esperó, pegado a la pared, observando cómo las personas lo evitaban con la mirada. «Señor», murmuró a un hombre de bata blanca que salía con prisa. «Me duele, aquí». El hombre lo miró de reojo, frunció los labios con desdén y siguió caminando sin responder. Emiliano tragó saliva. El sudor le corría por la frente. La punzada en su vientre era más aguda ahora, como si algo dentro de él estuviera a punto de romperse. Se acercó a la puerta otra vez, esta vez más decidido. El guardia lo notó. Niño, aquí no puedes estar», dijo el hombre cruzando los brazos con autoridad. Solo quiero que me vean tantito. Me duele mucho», insistió Emiliano con la voz temblorosa. «No eres paciente, ni tienes cita. Lárgate, chamaco». Las palabras le cayeron como una bofetada. Dio un paso atrás, tragando el llanto. Nadie se detuvo. Nadie preguntó su nombre. Nadie notó que un niño a punto de colapsar estaba pidiendo ayuda frente a un lugar lleno de médicos. Antes de seguir con esta historia que te va a romper el corazón, no olvides suscribirte al canal para más relatos reales que transforman vidas. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Caminó con lentitud hacia el lado izquierdo de la clínica, donde los botes de basura médica estaban alineados. Allí se sentó, oculto detrás de un contenedor, y cerró los ojos. El calor era insoportable, pero el frío interno lo estremecía. Recordó la última vez que lo abrazaron. No era un recuerdo feliz, era difuso, como el eco de una canción en otra vida. Su madre lo había dejado en una parada de autobús cuando tenía 6 años. Le dijo que volvería con agua y pan dulce, nunca regresó. Desde entonces, Emiliano dormía donde podía, comía lo que encontraba, hablaba solo cuando era absolutamente necesario. Había aprendido que, en la calle, mostrar debilidad era una sentencia. Pero esta vez no era miedo lo que lo consumía. Era dolor. Un dolor real, profundo, palpitante, como si algo por dentro estuviera suplicando por ayuda. Una enfermera pasó cerca, tirando una bolsa. Se detuvo un momento. Lo miró con curiosidad, pero sin decir nada. Emiliano intentó sostenerle la mirada, pero el ardor en los ojos lo hizo agachar la cabeza. «¿Estás bien, niño?», preguntó con voz suave. Él asintió, mintiendo. La mujer dudó, pero luego siguió su camino. El sonido de sus pasos alejándose fue como una puerta cerrándose con doble cerrojo. Emiliano apretó los dientes, abrazó su estómago y se recostó contra la pared. No sabía cuánto tiempo podía seguir así, pero sí sabía algo. Si no entraba pronto, algo dentro de él se rompería sin vuelta atrás, y aún así nadie lo veía. La tarde cayó como una losa gris sobre los tejados torcidos de la colonia. Las sombras se estiraban en los callejones como manos buscando a quién atrapar, y Emiliano, con la espalda encorvada, caminaba entre charcos viejos y bolsas abiertas. Cada paso era una batalla contra el dolor que ya no solo vivía en su estómago, sino que empezaba a invadirle la espalda y los hombros. Sentía fiebre, su cuerpo ardía por dentro, y sin embargo, la piel le temblaba de frío. Pasó frente a una panadería cerrada, donde en las mañanas a veces recogía las orillas duras del pan que no se vendía. Hoy no había nadie. Siguió hasta el callejón donde dormía cada noche,
entre una barda grafiteada y un puesto de frutas abandonado. Se dejó caer sobre un cartón sucio. No tenía fuerzas para pensar. Solo cerró los ojos. El silencio fue roto por una voz ronca. ¿Otra vez por aquí, chamaco? Era don Enrique, un viejo zapatero que trabajaba en un localito a media cuadra. Su voz era áspera pero no agresiva. Sí, señor, susurró Emiliano sin abrir los ojos. Don Enrique dejó una bolsa junto a él. No tiene mucho, pero son tortas de ayer. Cómetelas antes de que se echen a perder. Gracias. ¿Te duele algo? Emiliano dudó. Nadie preguntaba eso. Nadie quería saber. Sí, desde hace días, aquí, señaló su abdomen. Me duele fuerte. El hombre frunció el ceño. ¿Fuiste al hospital? No me dejaron pasar. Don Enrique soltó un suspiro largo, como quien quiere ayudar pero no sabe cómo. Cuídate, niño, no te vayas a morir aquí. Luego ni quien recoja el cuerpo. No era crueldad, era realismo puro. Así hablaba la calle. Emiliano comió un pedazo de torta con dificultad. Su estómago parecía rechazar cualquier cosa. Sintió náuseas, pero tragó. Sabía que si no comía, se debilitaba más rápido. Había aprendido que la resistencia era la única medicina gratuita. Esa noche llovió. Una lluvia tibia, pegajosa, que no refrescaba. El cartón se empapó pronto y tuvo que refugiarse bajo el toldo de una tienda cerrada. El ruido del agua sobre las láminas lo arrullaba mientras tiritaba. Tenía miedo de dormir y no despertar, pero estaba tan cansado. A la mañana siguiente fue al albergue Manos Abiertas, donde alguna vez le dieron ropa. Hacía semanas que no se bañaba. Se acercó a la reja. «Buenos días. ¿Puedo entrar?» Un joven con uniforme celeste lo miró desde dentro. «¿Traes identificación? ¿CURP? ¿Acta de nacimiento?» «No, no tengo nada». «Entonces no podemos dejarte pasar, lo siento. Pero solo quiero bañarme y dormir tantito». El muchacho negó con la cabeza. «Hay reglas, niño. No es por nosotros, es el sistema». Emiliano bajó la mirada. No tenía energía para enojarse. Solo se alejó, tambaleando. Cruzó hacia la avenida. Los coches pasaban sin pausa. La ciudad avanzaba como si él no existiera. Se detuvo junto a una mujer que vendía dulces en un triciclo. Ella le ofreció una paleta sin decir palabra. Él la aceptó, agradecido. «¿Estás solo?», preguntó la mujer. «Desde hace mucho. Tienes cara de no rendirte fácil». Emiliano sonrió apenas. Quiso creerlo, aunque por dentro todo se sentía roto. La calle olía a drenaje, gasolina y humo de tacos. Pero también había olores humanos, ternura fugaz, compasión tímida, miedo disfrazado de indiferencia. Esa noche, el dolor fue peor. Sintió un ardor que le subía por el costado como una llama viva. Se dobló, sollozando en silencio. Sabía que algo estaba mal, muy mal, y aunque no tenía palabras para explicarlo, sentía que cada minuto que pasaba era uno menos. Alzó la vista al cielo, cubierto de nubes negras, y en voz muy baja, como si hablara con alguien a quien ya no recordaba, murmuró: «Solo quiero que alguien me vea, que me vea de verdad». El Hospital General zumbaba con el ritmo agitado de la mañana. Camillas iban y venían, enfermeros cruzaban pasillos cargando expedientes, y en la entrada principal, un grupo de personas esperaba su turno bajo el sol. Entre ellos, casi invisible, Emiliano volvió a aparecer. Su camiseta ahora tenía una mancha oscura en el costado. Caminaba más lento, como si cada paso fuera una negociación entre su voluntad y el dolor. Se detuvo al ver salir al mismo doctor de bata blanca que días atrás lo ignoró. «Señor, doctor, sí, por favor», dijo, con voz apagada. El hombre se detuvo un segundo. Lo miró, frunciendo el ceño. Era el doctor Raúl Mena, jefe clínico del área de urgencias. Un hombre metódico, pulcro, con fama de eficiente pero distante. Lo observó como si evaluara una mancha en la pared. «¿Tú otra vez?».
Ya te dije que aquí no es lugar para andar pidiendo limosna. Hay instituciones para eso. No quiero dinero, solo me duele. Mucho. Raúl entrecerró los ojos, luego giró sobre sus talones y siguió caminando. Emiliano no insistió. Estaba aprendiendo que para algunas personas la compasión era una puerta sellada con concreto. Desde el área de enfermería, Luz Castellanos observaba la escena. Era una mujer de rostro sereno, unos 30 y pocos años, con una voz suave pero firme. La expresión en su cara era de incomodidad. Había visto al niño antes, varias veces, y cada vez sentía ese nudo en el pecho que no sabía cómo desatar. Mientras organizaba los expedientes, no podía sacarse de la cabeza la imagen del niño temblando, con los labios partidos y esa mirada que no pedía caridad, sino dignidad. Raúl pasó junto a ella sin saludar. «Doctor», se atrevió a decir Luz, «¿ese niño no debería ser evaluado? Puede tener algo grave». «Luz, no podemos atender a cada persona que se planta en la entrada. El hospital está saturado. Si no tiene documentos, es pérdida de tiempo y recursos. Tú sabes cómo funciona esto. Pero es un niño. Y yo soy un médico, no un rescatista. Haz tu trabajo y no te metas en lo que no te corresponde». La enfermera bajó la mirada, pero dentro de ella algo se fracturó. La indiferencia disfrazada de burocracia era el veneno más común en esas paredes. Mientras tanto, Emiliano se sentó en una banca cercana, las manos apretadas sobre el estómago. La fiebre le hacía ver borroso. Los sonidos se mezclaban como si el mundo hablara un idioma que ya no podía entender. Una señora con una bolsa de mandado pasó junto a él y le dio una mirada rápida. Luego se alejó. 2 internos salieron a fumar. Uno lo señaló, riendo. El otro solo lo ignoró. Pero Luz seguía mirando. Cada pocos minutos desviaba la mirada del monitor para ver si el niño seguía allí. Y seguía. No se movía. No lloraba. Solo existía en ese punto exacto donde la ciudad decidía no mirar. Un interno se le acercó. «¿Todo bien, enfermera?» «No, no lo está». «¿Algo con un paciente?» Ella vaciló. «No, con alguien que ni siquiera hemos dejado ser paciente». En ese instante, Emiliano se llevó ambas manos al vientre y se encorvó, dejando escapar un gemido bajo. Nadie lo oyó, pero Luz sí lo sintió, y aunque todavía no sabía lo que haría, en su interior ya había tomado una decisión que no podría revertir. El día siguiente amaneció gris, con una llovizna débil que parecía burlarse del calor acumulado en el asfalto. Emiliano despertó encogido entre 2 bolsas negras, su refugio improvisado en un rincón del mercado de la Merced. El cartón bajo su cuerpo estaba húmedo, y el frío se le había metido hasta los huesos. El dolor era constante, punzante, como un recordatorio de que su cuerpo no podía más. Intentó incorporarse, pero un mareo repentino lo obligó a volver a sentarse. Sentía la boca seca, la garganta áspera, los labios partidos. No había comido nada desde la torta de don Enrique, y ni siquiera había podido retenerla del todo. Caminó tambaleando por los pasillos del mercado, donde los comerciantes abrían sus puestos. Algunos lo saludaban con indiferencia, otros simplemente volteaban la cara. En un bote de basura metálico, encontró una bolsa blanca con algo de pan mohoso y restos de jamón. Lo abrió con manos temblorosas y olió. El hedor era fuerte, pero su estómago gruñía de desesperación. Comió despacio, masticando con dificultad. «Oye, niño, no comas eso», dijo una mujer desde un puesto de jugos. «Te vas a enfermar más». Emiliano levantó la vista y sonrió apenas. «Ya estoy enfermo». La mujer suspiró, como si quisiera decir algo más, pero una cliente se acercó y la conversación terminó allí. Cruzó la calle hacia un parque, donde había un par de bancas oxidadas y árboles mal podados. Se sentó bajo uno de ellos, intentando refugiarse de la garúa. Cerró los ojos, respirando con dificultad. Cada inhalación era un esfuerzo, y su cuerpo entero parecía una maquinaria averiada.
Un silbato lo despertó. «¡Hey, tú!», gritó un policía de tránsito. «Aquí no puedes quedarte». Emiliano alzó la vista. «Solo estoy descansando». «¿Tienes familia? ¿Dónde vives?» «No tengo casa». «Entonces busca un albergue. Aquí no se puede estar tirado como perro». El agente se acercó, lo tomó del brazo y lo obligó a levantarse. Emiliano se quejó, soltando un quejido que apenas fue audible. «No estoy bien, me duele». «Sí, claro. A todos les duele algo cuando los sacamos. Muévete». Lo empujó suavemente hacia la salida del parque. Emiliano no opuso resistencia. Ya no le quedaban fuerzas para defenderse. Caminó hasta una banqueta cercana y se sentó en el borde con las piernas cruzadas, la espalda curvada, los ojos vidriosos. El ruido de los coches lo envolvía como un mar de indiferencia. Nadie se detenía, nadie preguntaba. Casi al mediodía volvió a la parte trasera del hospital, no para entrar, sino porque ahí, detrás de los contenedores, había sombra, un poco de calor del motor de los generadores y a veces, si tenía suerte, restos de comida del comedor. Se acurrucó contra la pared. El olor a medicina vencida se mezclaba con el del cloro y la humedad. Minutos después, alguien pasó por ahí. Era ella, Luz. No lo buscaba. Salía a tirar una bolsa de material quirúrgico, pero al verlo, se detuvo. «¿Otra vez tú?», preguntó en voz baja. Emiliano levantó la cabeza. Estaba pálido. Tenía ojeras profundas y los labios azulados. «No tengo dónde más ir», dijo apenas. La enfermera lo observó en silencio. Luego miró hacia los lados y volvió al edificio. Pasaron 5 minutos, luego 10. Entonces volvió a salir. Llevaba en la mano un pan envuelto en servilleta y una botella de agua. Se los entregó sin hablar. Emiliano la miró confundido. «¿Por qué me ayuda?». Luz no respondió. Solo se agachó, le acomodó el cabello mojado de la frente y susurró: «Porque nadie más lo está haciendo». Y por primera vez en mucho tiempo, él sintió que una parte suya, una muy pequeña, no dolía tanto. La noche llegó sin anunciarse. Las luces del hospital parpadeaban entre amarillos opacos y sombras temblorosas. Emiliano seguía allí, en el mismo rincón tras los botes metálicos, con la espalda recostada en la pared y la respiración cada vez más corta. El pan y el agua de Luz le habían dado un breve consuelo, pero el dolor en el abdomen era ya como un fuego vivo, ardiente, imposible de ignorar. Cerró los ojos y por un momento imaginó que alguien lo llamaba por su nombre. No niño, no chamaco, no tú. Su nombre, Emiliano. Entonces la puerta trasera del hospital se abrió con un chirrido leve. Era ella. Luz había terminado su turno, pero no se había ido a casa. Llevaba suéter sobre el uniforme, el cabello recogido y en la mano una linterna pequeña. «¿Emiliano?», dijo en voz baja. Él abrió los ojos lentamente. No recordaba haberle dicho su nombre. «¿Cómo?» «Te escuché murmurarlo mientras dormías. Esta tarde. ¿Puedes levantarte?» «No sé». Ella se agachó y tocó su frente. «Estás ardiendo en fiebre». «¿No me van a dejar entrar?» «A veces hay puertas que se abren si sabes por dónde tocar. Vamos». Luz lo ayudó a incorporarse. Emiliano apenas podía mantenerse en pie. Cada paso era un peso arrastrado. Cruzaron una pequeña entrada lateral que daba a los vestidores del personal. Nadie los vio. «¿A dónde me lleva?» «A un lugar donde podamos verte». «No puedo prometerte nada, pero sí esto. Si me dejas entrar, sanará». Emiliano no dijo nada. Solo caminó con ella, como quien confía no por certeza, sino porque ya no tiene opción. Llegaron a una sala vacía, con una camilla y un viejo monitor que zumbaba como un insecto. Olía a medicamento viejo, a guantes de látex, a desinfectante y soledad. Luz lo ayudó a subir a la camilla. «Voy a revisarte un poco, ¿está bien?» Él asintió. Le levantó la camiseta con cuidado. Al tocar el abdomen, Emiliano soltó un quejido seco. «¿Aquí?» «Sí». Luz frunció el ceño. Sabía ese tipo de rigidez. No era un dolor común.
Tocó otros puntos. Emiliano sudaba frío. ¿Cuánto tiempo llevas así? No sé. Muchos días. Pero empeoró hace 2. Ella tomó una jeringa, extrajo un poco de sangre. Luego lo cubrió con una manta limpia y se sentó a su lado. ¿Tienes a alguien? ¿Un familiar, un adulto, alguien que sepa dónde estás? Emiliano negó con la cabeza. No, desde hace años. ¿Y antes de eso? Mi mamá me dejó. Me dijo que volvía. Nunca lo hizo. Luz apretó los labios. No hizo preguntas innecesarias. Solo lo miró, y esa mirada, sin juicio ni lástima, fue lo más parecido al amor que Emiliano había sentido en mucho tiempo. Un leve pitido interrumpió el silencio. La máquina terminaba de procesar los primeros datos. Voy a hacer todo lo que pueda por ti, Emiliano. No estás solo esta noche, ¿está bien? Él parpadeó como si dudara de lo que oía. ¿Usted sí me ve? Sí, y no voy a dejar de verte. Afuera la ciudad seguía su curso. Nadie sabía que en una sala olvidada de un hospital lleno, un niño callejero y una enfermera estaban cambiando el rumbo de sus propias historias. Y aunque todavía no lo sabían, esa noche era el inicio de algo que ya no podría deshacerse. Luz no había dormido. Las horas pasaban lentas, cargadas de tensión. Mientras Emiliano dormía envuelto en mantas finas, ella revisaba sus análisis preliminares con el corazón acelerado. Las cifras no mentían. Glóbulos blancos disparados, fiebre sostenida, abdomen rígido. Todo indicaba lo mismo. Apendicitis aguda, pero no una común. Ya estaba en fase avanzada. Podía ser cuestión de horas. El corazón de Luz se apretó. Sabía lo que eso significaba. Necesitaba una cirugía urgente. Cualquier retraso pondría su vida en peligro. Lo que no sabía era cómo lograrlo sin que la dirección del hospital lo impidiera. Salió al pasillo y se dirigió a la sala de internos. Había un par de residentes revisando reportes. «Necesito ayuda», dijo con firmeza. «Tengo a un niño que requiere intervención inmediata. No tiene papeles, pero si no lo operamos esta noche, puede morir». Uno de los internos la miró con nerviosismo. «¿Dónde está?» «En la sala 2A deshabilitada». «¿Qué dice el jefe clínico?» «No sabe. Y no pienso decirle todavía. Ustedes saben cómo reacciona». El otro interno, una mujer joven de ojos firmes, habló. «Si lo descubre, te puede suspender. A todos nosotros también». «Sí, lo sé. Pero también sé lo que pasa si no hacemos nada. ¿De verdad quieren cargar con eso?» Hubo silencio, miradas cruzadas, dudas. «¿Qué necesitas?» «Monitoreo, un quirófano libre y un cirujano que esté dispuesto a asumir el riesgo conmigo». El residente suspiró. «Puedo ayudarte con el monitoreo y preparar el quirófano viejo, el de las prácticas, pero necesitas un médico que firme». «Ya estoy trabajando en eso». Mientras tanto, Emiliano despertó. Tenía los labios resecos, las mejillas encendidas por la fiebre. Vio a Luz de pie junto a él. «¿Me voy a morir?», preguntó sin rodeos. Ella le acarició el cabello con dulzura. «No, si podemos ayudarte a tiempo». «¿Me van a dejar?» «Yo no te voy a dejar». El niño tragó saliva. Tenía miedo, pero también una extraña paz. Por primera vez, alguien estaba peleando por él. Luz se dirigió al ala principal del hospital, respirando hondo antes de tocar la puerta de la oficina de Raúl Mena. «Sí, doctor, necesito hablar con usted». Raúl alzó la vista, molesto por la interrupción. «¿De qué se trata?» «Tenemos un caso urgente. Un niño con síntomas de apendicitis perforada». «¿Ya está registrado?» «No tiene papeles, pero entonces no es paciente. No podemos tomar ese caso, sabes bien cómo funciona el sistema». «Es un niño, Raúl. Está enfermo. Necesita ayuda urgente. Y el hospital no es un refugio para indigentes. Si aceptamos uno sin papeles, mañana tendremos 10 más. Esto no es personal. Es política hospitalaria. Punto». Luz sintió cómo el estómago se le revolvía. Miró al jefe clínico directo a los ojos. «¿Y si muere? ¿Vamos a ponerle una etiqueta que diga no documentado y a olvidarlo?» «No te atrevas, Luz. No pongas en riesgo tu carrera por un caso perdido».
Ella no respondió. Salió de la oficina con el corazón en llamas. Esa noche se quedó en el hospital. Y en silencio, con las manos temblando y la mente decidida, supo que haría lo necesario, con o sin permiso. Porque había vidas que valían más que cualquier reglamento. La madrugada caía pesada sobre el hospital, como una manta de concreto. El pasillo del tercer piso estaba en silencio, apenas iluminado por los focos tenues que parpadeaban a intervalos. Luz caminaba con pasos medidos, el corazón acelerado. Llevaba un juego de llaves en la mano, robadas del casillero del encargado de mantenimiento. El acceso al quirófano viejo no sería sencillo, pero no era imposible. Ya había hablado con los internos. Arturo se encargaría del monitoreo y de preparar la camilla. Natalia vigilaría los pasillos, avisando si alguien se acercaba. Todo debía hacerse rápido, con precisión. No había margen para errores. Emiliano apenas podía hablar. Lo habían trasladado en silla de ruedas improvisada, cubierto por una sábana blanca como si fuera un fantasma arrastrado en silencio. Sus ojos estaban abiertos, pero no completamente conscientes. La fiebre le había robado el sentido del tiempo. «¿Dónde estamos?», murmuró. «En un lugar donde te vamos a cuidar», respondió Luz apretándole la mano. «Quédate conmigo, Emiliano. Aguanta un poco más». Entraron al quirófano antiguo, donde ya estaban los dos internos. Natalia cerró la puerta tras ellos con rapidez. «Tenemos que darnos prisa. El doctor Mena anda rondando las urgencias», dijo. Luz asintió. Se puso los guantes, la mascarilla y la bata estéril. Aunque no era cirujana, había asistido en decenas de procedimientos. Arturo, que había sido su alumno en prácticas, tenía manos firmes y una serenidad que la reconfortaba. «¿Estás seguro de esto?», preguntó él, mientras encendía el foco quirúrgico. «No, pero tengo claro que no hacer nada sería un crimen». La operación comenzó. El ambiente olía a yodo, sudor contenido y miedo. Cada herramienta tenía su lugar, cada movimiento su peso. Emiliano se debatía entre la conciencia y la oscuridad, murmurando frases sueltas que nadie entendía del todo. «Mamá, no te vayas». Luz cerró los ojos por un instante. Luego retomó su posición junto a Arturo. Incisión en el cuadrante inferior derecho. «Está más inflamado de lo que pensé. Hay pus, posible perforación. ¿Quieres detenerte?». «No». «Sigamos. Lo sacaremos de esta». Los minutos se estiraban. El silencio solo era interrumpido por el pitido constante del monitor cardíaco. Natalia temblaba junto a la puerta, atenta al más mínimo ruido. «Están tardando mucho», susurró. «No podemos apresurarnos», respondió Luz. «Si algo sale mal, no habrá segunda oportunidad». Por un momento, el corazón de Emiliano bajó el ritmo. Arturo contuvo el aliento. «Está perdiendo fuerza. Dame epinefrina, rápido». Aplicaron la dosis. El monitor volvió a subir. Lento, inestable, pero subía. «Vamos, campeón», dijo Luz, con la voz quebrada. «No ahora, no así». La operación continuó por 45 minutos más. Finalmente, extrajeron el apéndice dañado, limpiaron la cavidad y cerraron con firmeza. «Lo logramos», dijo Arturo con la voz temblorosa. «No cantes, Victoria. Ahora tenemos que mantenerlo con vida. Las próximas horas son críticas». Cuando terminaron, Luz se sentó junto a Emiliano. Le acarició la frente húmeda. «Ya pasó. Lo hiciste bien». El niño no respondió. Dormía, agotado. Natalia abrió la puerta lentamente. «Todo en orden afuera. Nadie sospecha». «Bien. Ahora hay que moverlo de nuevo antes de que empiecen a hacer preguntas». «¿Y luego?». «Luego, veremos». El reloj marcaba las 3:30 de la mañana. En algún lugar del hospital, Raúl Mena tomaba café, revisando reportes sin saber que, a pocos metros, una historia de desobediencia y coraje acababa de escribirse en silencio. El amanecer llegó lento, como si el sol dudara en asomarse a esa parte de la ciudad. En el hospital, la vida retomaba su curso habitual,
Camillas rodando, enfermeros corriendo, celulares vibrando en los bolsillos de batas blancas. Nadie sospechaba lo que había ocurrido en el quirófano olvidado. Emiliano yacía en una camilla improvisada, ahora en una pequeña sala de observación que Luz logró adaptar para ocultarlo por unas horas más. El monitor marcaba un ritmo cardíaco estable. Su piel seguía pálida, pero su respiración era más profunda, más constante. Luz se quedó a su lado sin moverse. No había dormido, ni comido, ni pensado en nada más que en mantenerlo vivo. Sus ojos no se apartaban de él. A cada segundo, leía su cuerpo como si fuera un libro en otro idioma que había aprendido a traducir por instinto. Arturo entró con café frío y una bolsa de pan. «Ya nadie pregunta por ti. Pasaste desapercibida», dijo en voz baja. «¿Y él?» «Resiste. Eso ya es un milagro». «No. Eso es tu coraje». Luz tomó el café sin probarlo. Tenía la garganta cerrada. «Gracias por quedarte. No te dejaba sola con esto. Además, no cualquiera hace lo que tú hiciste. Te la jugaste por completo. No podía dejarlo morir». Arturo miró al niño dormido. «¿Sabes su historia?» «Un poco. Suficiente para entender que nadie más va a contarla si él no despierta». Un silencio los envolvió. La sala olía a alcohol, sudor contenido y algo más tenue: esperanza. Pero la calma no duraría. A las 9 de la mañana alguien tocó la puerta. Natalia entró rápido, los ojos abiertos como platos. «Nos descubrieron». «¿Quién?» «El doctor Mena. Ya sabe que alguien usó el quirófano 3. Vio el registro de temperatura de la sala. Está furioso. Viene para acá». Luz se levantó de golpe. «Tenemos que moverlo. No puede estar aquí cuando llegue». «¿A dónde?» «No lo sé». «Algún lugar. Cualquier lugar». En ese momento Emiliano abrió los ojos apenas. Sus labios se movieron sin fuerza. «¿Dónde estoy?» Luz se agachó. «Estás a salvo. Lo hiciste. Saliste de la operación. Pero necesitamos escondernos un poco más, ¿sí?» El niño asintió, confiando en ella con una inocencia que dolía. Entre los tres lo movieron con cuidado a una sala de archivo desocupada. Lo cubrieron con mantas. Conectaron el suero, taparon el monitor con una caja vacía. Todo era improvisado, precario, pero humano. Minutos después, Raúl Mena irrumpió en la sala de observación. «¿Dónde está?» Luz lo enfrentó, sin titubear. «¿Quién?» «No te hagas. Sé que usaron el quirófano sin autorización. Quiero nombres, quiero respuestas. Usamos el quirófano para salvar una vida. Un niño que estaba muriendo y nadie quiso ver. Y tú sabes bien que eso va contra todos los protocolos. ¿Y la ética médica dónde queda? ¿Desde cuándo se mide el derecho a vivir por una CURP?» Raúl la miró con furia contenida. «Te voy a suspender. No me dejas otra opción. Hazlo, pero antes míralo. Míralo y dime que no valía la pena salvarlo». Raúl no respondió. Su mandíbula temblaba. Dio media vuelta y salió sin decir más. Arturo cerró la puerta lentamente. Esto va a traer consecuencias. Ya las tenía desde que lo dejaban morir allá afuera. Emiliano volvió a cerrar los ojos, y por primera vez, desde que fue abandonado en una parada de autobús, alguien había apostado por él, porque la sangre no pide papeles, solo pide que alguien se atreva a ver. La reunión fue convocada de urgencia. En la sala de juntas del hospital, el ambiente era tenso, cargado de murmullos contenidos y miradas evitadas. Raúl Mena estaba de pie al frente, los brazos cruzados, con el rostro endurecido por la rabia. Luz, sentada en la esquina, mantenía la cabeza erguida sin apartar la mirada de su superior. «Se violaron múltiples protocolos», dijo Raúl, alzando la voz. «Se usaron instalaciones sin autorización, se intervino quirúrgicamente a una persona no registrada y se puso en riesgo la reputación del hospital». «Se salvó una vida», respondió Luz, sin vacilar, «a costa de desobedecer la ley». «¿Desde cuándo la compasión es ilegal?» El silencio que siguió fue denso, cortante. Entre los presentes, varios bajaron la mirada. Otros, en cambio, apretaron los labios con fuerza.
como si contuvieran algo más que palabras. Raúl continuó. Voy a solicitar tu suspensión inmediata y la apertura de un proceso disciplinario. Esto no puede pasarse por alto. ¿Y qué va a decir cuando le pregunten por qué un niño sin hogar fue operado a escondidas? ¿Va a decir que lo dejamos morir por falta de papeles? Raúl la miró furioso. Eso no es de tu incumbencia. No eres quien para desafiar la estructura médica. Luz se levantó lentamente. Su voz era serena, pero firme. No fui yo quien desafió nada. Fue usted quien ignoró a un niño enfermo en la puerta del hospital. Fue usted quien decidió que no valía la pena. ¡Basta! El grito de Raúl retumbó en las paredes. En ese momento Arturo entró a la sala, seguido por Natalia y otros 3 internos. Todos se alinearon detrás de Luz, en silencio. Nosotros también participamos, dijo Arturo. Si va a suspender a alguien, que sea a todos. Y si eso pasa, añadió Natalia, publicaremos lo que ocurrió, no con rabia, sino con verdad, para que la gente sepa qué vidas se están descartando en este hospital. Los murmullos crecieron. Una enfermera mayor asintió desde su asiento. Otro médico bajó los brazos y dijo en voz baja, «Esto ya no es solo sobre reglas». Raúl pareció tambalearse. Lo que comenzó como una reprimenda privada se había convertido en un juicio moral, no solo para Luz, sino para él mismo. «¿Qué quieren que haga?», preguntó, más cansado que enojado. «Queremos que lo vea», dijo Luz. «Que mire al niño y decida con los ojos abiertos, no con el reglamento en la mano». La puerta se abrió de nuevo. Era la trabajadora social, Marta Esquivel. En sus manos, una carpeta con reportes. «Perdón por interrumpir, pero hay algo que deben ver». Colocó la carpeta sobre la mesa. Eran los registros del ingreso no oficial de Emiliano, los análisis, las imágenes, el diagnóstico. Ese niño está vivo gracias a ellos. No podemos castigar eso. No sin preguntarnos qué clase de institución queremos ser. Raúl no dijo nada por varios segundos. «Llévenme con él», ordenó finalmente. Luz lo miró, sorprendida. «¿Estás seguro? Quiero ver en qué clase de batalla me metieron». Caminaron juntos hacia la sala donde Emiliano reposaba. A cada paso, algo en el rostro de Raúl iba cambiando. Porque no hay juicio más severo que el de quienes por fin deciden ver. El pasillo hacia la sala de archivo estaba en silencio. Raúl caminaba detrás de Luz, sus pasos firmes pero lentos, como si le pesaran más los pensamientos que el cuerpo. No había dicho una sola palabra desde que pidió ver al niño. Su rostro, por primera vez en mucho tiempo, no tenía la dureza habitual, sino una expresión de inquietud que ni él mismo entendía. Luz abrió la puerta con cuidado. Emiliano dormía, aún pálido, envuelto en mantas del hospital. El monitor marcaba sus signos vitales con constancia. Una sonda de suero colgaba de un gancho improvisado y el aire olía a yodo, papel viejo y silencio contenido. Raúl se acercó sin hablar. Observó al niño durante varios segundos. Luego, bajó la mirada hacia el informe clínico que tenía en las manos. Volvió a mirar a Emiliano. «¿Cuántos años tiene?», preguntó con voz apagada. 11, respondió Luz. «Vive en la calle desde los 6». Raúl asintió casi imperceptiblemente. Dio un paso atrás y se sentó en una silla cercana. Su mirada ya no era la del médico calculador. Era otra cosa, algo más frágil. «Mi hijo», murmuró tras un largo silencio, «habría tenido 12 este año». Luz giró lentamente hacia él. «¿Murió?». Raúl asintió. No necesitó explicar más. «Le dio una fiebre. Lo llevamos tarde al hospital. Cuando llegamos, ya no había nada que hacer. Yo era médico, tenía contactos, tenía recursos, y aún así, lo perdí». Luz tragó saliva. Sus ojos brillaban. «Lo siento mucho, Raúl. Desde entonces, cerré todo. Cerré la emoción, cerré la empatía. Pensé que si hacía bien mi trabajo, sin mirar demasiado, nadie más se me iría. Pero lo único que he hecho es dejar que otros se pierdan por no querer sentir otra vez». Emiliano se movió levemente, murmuró algo entre sueños.
Luz se acercó para acomodarle el suero. Raúl se levantó. Se acercó también. Miró de nuevo al niño. ¿Sabe mi nombre?, preguntó. No, pero sabe que usted no lo quiso ver. Las palabras dolieron, pero Raúl no se defendió. ¿Qué se necesita para legalizar su estancia aquí? Un acta, una identidad, algo que lo registre como ciudadano, pero no tiene nada, ni siquiera una huella oficial. Entonces empecemos por buscar. Si no existe en el sistema, lo metemos. No vamos a dejarlo invisible. Luz lo miró sorprendida. ¿Habla en serio? Sí. Yo mismo firmaré su admisión, retroactiva, y asumiré la operación como un acto de emergencia no registrada. Si hay consecuencias, serán para mí. Arturo, que había entrado unos minutos antes sin que se dieran cuenta, habló desde la puerta. Gracias, doctor. Raúl respiró hondo. Miró a todos los presentes. Nadie debe enterarse de los detalles, solo que este niño fue atendido como cualquier otro. Aquí nadie se muere por ser pobre. No más. Se acercó a Emiliano y le tocó suavemente la mano. Estás aquí y vas a estar bien. El niño abrió los ojos apenas. Reconoció la voz. Lo miró fijamente, sin miedo. «Usted es el doctor que me gritó». Raúl se quedó en silencio un segundo. «Sí, y también soy el que ahora va a ayudarte a seguir. ¿Me puedo quedar?» «Todo el tiempo que necesites». Emiliano volvió a cerrar los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Raúl la vio. Y por primera vez en muchos años, también él lloró. No por culpa, no por vergüenza, sino porque lo que duele también puede sanar. Durante los días siguientes, Emiliano se fue recuperando lentamente. Ya podía sentarse, tomar sopa caliente, incluso sonreír un poco cuando Luz le hablaba. Pero aunque su cuerpo sanaba, el sistema aún no lo reconocía como un niño con derecho a existir. Raúl cumplió su promesa, firmó los reportes de ingreso, explicó la cirugía como una urgencia no programada y activó su red de contactos para intentar registrar al niño. Sin embargo, el trámite no fue sencillo. No hay acta de nacimiento, ni CURP, ni antecedentes en el registro nacional, explicó Marta, la trabajadora social. Es como si nunca hubiera nacido legalmente. Pero sabemos su nombre, insistió Luz. Sabemos que estuvo en la escuela en algún momento. Él recuerda a una maestra. Entonces empecemos por ahí, dijo Raúl. ¿Puede escribir? Un poco. Su letra es muy clara. Que escriba el nombre completo de la escuela o lo que recuerde. Cualquier pista. Emiliano, con manos aún débiles, tomó un lápiz y escribió en una hoja de papel arrugada: Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Colonia El Rosario. Marta frunció el ceño. Hay como 15 escuelas con ese nombre solo en el Valle de México. Entonces buscamos en todas, dijo Raúl, firme. Mientras tanto, Luz pasaba más tiempo con Emiliano que en su propio turno. Le llevaba libros, galletas, incluso una pequeña libreta de dibujo. ¿Te gusta dibujar? No sé si lo hago bien, pero me siento tranquilo cuando lo hago. Entonces sigue. Lo importante no es que sea perfecto, es que sea tuyo. Una tarde, mientras Luz ordenaba unas cajas viejas de su casa, encontró una carpeta de papeles escolares antiguos de cuando hizo su servicio en una primaria pública. Entre ellos, una lista de alumnos con notas de enfermería. Al final de la hoja, una firma temblorosa. Emiliano Ríos Morales, fiebre alta, agosto 2017. Corrió al hospital con el documento entre manos. ¡Lo encontré! ¡Hay registro! Estuvo en esa escuela cuando tenía 5 años. Raúl examinó el papel. Con esto podemos pedir un rastreo oficial al archivo educativo. Tal vez obtengamos una copia del acta original. Marta hizo las llamadas, movió hilos, presionó oficinas. 2 días después llegó la noticia. Encontramos su expediente. Estaba mal archivado. Tiene número de registro, solo que nunca se completó el trámite. Su madre lo abandonó antes de terminar el proceso. ¿Podemos reactivarlo? Con una solicitud formal del hospital, sí.
Raúl redactó la solicitud, firmó cada hoja y la entregó en mano. 3 días más tarde, Emiliano tuvo su CURP. «¿Qué es eso?», preguntó viendo el papel en manos de Luz. «Es tu llave. Ahora el país sabe que existes. Ya no eres invisible». El niño lo tomó como quien sostiene algo frágil pero poderoso. «¿Entonces ya puedo tener casa? Estás más cerca que nunca». Raúl lo miró desde la puerta, en silencio. Luego se acercó y le dio una carpeta. «Aquí tienes tus documentos. Te pertenecen, y ningún niño debería vivir sin ellos». Emiliano los abrazó contra el pecho. «Gracias por no rendirse». «Nos rendimos muchas veces», respondió Luz. «Pero tú no». En ese momento todos entendieron que los papeles no eran más que un reflejo. El verdadero documento que lo reconocía estaba en sus corazones. La primera vez que Emiliano entró al departamento de Luz, lo hizo con los pies juntos, como si no supiera si tenía permiso para pisar. El edificio estaba en una calle tranquila de Iztacalco, con plantas en macetas de barro y vecinos que saludaban sin hablar demasiado. «Pasa», le dijo Luz. «Aquí no tienes que pedir permiso para respirar». Emiliano miró a su alrededor. La sala era pequeña pero acogedora, con libros, cojines tejidos y un aroma tenue a café y canela. El sillón estaba cubierto con una cobija de cuadros y había un gato durmiendo en la ventana. «¿Vive sola?» «Desde hace tiempo, pero no me gusta decir sola. Me gusta decir en paz». «¿Y yo puedo quedarme?» «Todo el tiempo que quieras. Este espacio también es tuyo ahora». Lo llevó a una habitación pintada de verde suave. Había una cama individual, una repisa con juguetes antiguos y un escritorio con crayones. «Es el cuarto donde dormía mi sobrino cuando venía de visita. Ahora es tu cuarto». Emiliano se sentó en la cama sin deshacerla. «¿No tiene miedo?» «¿De qué?» «De mí. De que me robe algo, o que me porte mal». Luz se acercó y le acomodó el cabello. «Tengo más miedo de que nadie te haya enseñado lo que es sentirse seguro». Esa noche, Emiliano no durmió bien. Se despertaba cada hora, como si temiera que todo fuera un sueño. Caminaba hasta la puerta del cuarto, miraba al pasillo, luego volvía a la cama. Al amanecer, Luz ya tenía desayuno en la mesa. «Hay pan dulce, del que tiene azúcar rosa, y leche caliente. ¿Te gusta?» «Sí». «Pero bien, no me lo voy a acabar todo, por si mañana no hay. Aquí siempre habrá, y si un día no hay, lo resolvemos juntos». Comieron en silencio. El sol entraba por la ventana y pintaba las paredes de dorado. Después, fueron al mercado. Luz le compró ropa nueva, una mochila y hasta unos tenis que no tenían agujeros. Emiliano los miraba como si fueran de cristal. «¿También puedo usarlos? Son tuyos». No son para mirar, son para caminar caminos nuevos. Pero el cambio no fue inmediato. Emiliano tenía miedo de dejar el suelo. Se sentaba en las esquinas, observaba sin intervenir. No quería que lo vieran. No quería romper lo que le habían dado. Una noche, mientras Luz doblaba ropa, él preguntó en voz baja: «¿Y si un día se cansa de mí?» «¿Por qué piensas eso?» «Porque todos lo hacen. Al principio dicen que me van a cuidar, y luego desaparecen». Luz dejó la ropa a un lado, se agachó frente a él. «Mira, Emiliano, no prometo perfección, pero te prometo presencia, y eso, en este mundo, vale más que cualquier palabra bonita». El niño la abrazó, un abrazo torpe, apretado, urgente, como quien no abraza sino se agarra para no hundirse. Días después, volvió al hospital para una revisión. Todos lo saludaban con cariño. Raúl lo recibió con una sonrisa serena y le entregó una pequeña libreta. «Para tus dibujos. Me dijeron que eres bueno». «¿Usted me la compró?» «Sí. Pero no es un regalo, es un trato. Si sigues dibujando, yo sigo aprendiendo a mirar». Emiliano bajó la vista. Luego la alzó de nuevo y sonrió. Ya no era el niño invisible, era un niño en casa. Septiembre trajo lluvias largas y cielos pesados sobre la ciudad. En la ventana del cuarto, las gotas resbalaban como si pintaran caminos invisibles. Emiliano las observaba desde el escritorio,
con un lápiz en la mano y la libreta que Raúl le había regalado abierta frente a él. No copiaba nada, no dibujaba paisajes, solo soltaba líneas, manchas, ideas. Era como si su alma hablara con tinta y grafito. «¿Qué haces?», preguntó Luz entrando con una taza de chocolate. «Dibujo lo que no me sale decir». «¿Cómo qué?». «Como el sonido del tren cuando dormía debajo del puente, o el olor del pan cuando no podía comprarlo». Luz dejó la taza sobre la mesa y lo miró en silencio. «¿Y cómo dibujas eso?». «Con los colores que me duelen». En la escuela, Emiliano empezó a integrarse poco a poco. Al principio se sentaba al fondo, no levantaba la mano, no hablaba, pero cuando la maestra de artes lo vio dibujar en la esquina de un cuaderno, se acercó con curiosidad. «¿Tú hiciste esto?». «Sí». «Perdón. No estaba poniendo atención». «No te disculpes. Esto es hermoso. ¿Te gustaría participar en la exposición del mes?». «¿Una exposición?». «Sí. De trabajos de alumnos. Puedes mostrar uno de tus dibujos, el que tú elijas». Emiliano dudó, no porque no quisiera, sino porque mostrar algo suyo era como mostrar su pecho sin escudo, pero al llegar a casa le contó a Luz. «¿Y qué piensas hacer?». «No sé. Me da miedo que se rían. El arte no es para agradar, es para decir. Y tú tienes mucho que decir». Pasó días dibujando y borrando. Empezó uno, lo rompió. Comenzó otro, lo escondió. Hasta que una tarde de lluvia, mientras escuchaba el golpeteo del agua en la lámina, dibujó algo distinto. Era un niño solo, bajo un techo roto, con una herida en el costado. Pero sobre él caía lluvia de colores, no gris, no sucia, de colores, como si lo que lo empapaba también lo curara. «¿Cómo lo vas a titular?», preguntó Luz. «El color de la lluvia». La exposición fue en la biblioteca escolar. Había dibujos de paisajes, de animales, de superhéroes. El de Emiliano era el único que no tenía líneas rectas ni tonos planos. La maestra lo colocó al centro. Raúl asistió en silencio. Se mantuvo al fondo, sin querer llamar la atención. Cuando vio el dibujo, se quedó inmóvil. Algo en ese trazo torcido, en esa lluvia que no era triste, le revolvió el pecho. «¿Ese lo hizo Emiliano?», preguntó a la maestra. «Sí, tiene talento, pero sobre todo, tiene historia». Raúl se acercó al niño, que estaba junto a Luz. No dijo mucho, solo le entregó una cajita envuelta en papel craft. «¿Para mí?». «Ábrela después, cuando estés solo. Es solo algo que creo que te puede servir». Esa noche, Emiliano abrió el paquete en su cuarto. Era un estuche con lápices profesionales, colores, carboncillos, papel especial. Había una nota escrita a mano. «Dibuja lo que otros no se atreven a mirar. Yo ya empecé». Raúl Emiliano sonrió. Miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo. Pero ahora ya no era gris. El evento de cierre del ciclo escolar fue más grande de lo que Emiliano imaginaba. Se organizó en un centro cultural de la alcaldía, con luces tenues, mesas cubiertas con manteles blancos y paredes llenas de dibujos de niños de todas las edades. Al fondo, sobre un panel de madera, destacaban 5 piezas seleccionadas por su carga emocional. Entre ellas, el color de la lluvia. Luz llegó temprano, vestida con un suéter azul y una sonrisa que no le cabía en la cara. Llevaba un termo con café y una bolsa de pan dulce. Se sentó en la primera fila, esperando ver a Emiliano subir al escenario. Sabía cuánto le había costado prepararse para ese momento. No era solo una presentación, era la primera vez que se mostraba sin miedo. Emiliano entró con su uniforme limpio, el cabello peinado hacia un lado y una carpeta en las manos. Caminaba con pasos cortos, mirando al piso, pero cada vez que levantaba la vista, encontraba rostros que ahora le eran familiares, compañeros, maestros, y en una esquina Raúl Mena, de pie, con los brazos cruzados, intentando pasar desapercibido. «Hoy queremos escuchar la voz de quienes normalmente no hablan», dijo la directora, «porque a veces los silencios esconden las historias más profundas». Llamaron a Emiliano al frente. Él tragó saliva,
Respiró hondo y caminó hasta el micrófono. Mi nombre es Emiliano, este es mi dibujo, se llama El color de la lluvia. Lo hice porque antes pensaba que todo lo que caía del cielo era para hacer daño. El frío, el agua, la oscuridad. Pero un día alguien me dijo que no todo lo que cae lastima, que hay lluvias que limpian, que curan. Hizo una pausa. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no bajó la mirada. Cuando vivía en la calle nadie me veía, y yo pensaba que era porque no valía. Pero aprendí que a veces la gente no ve porque tiene miedo, porque también está rota. Y entendí que hay ángeles que no tienen alas, que usan suéteres o batas blancas o tienen manos llenas de cicatrices, y que aún así te salvan. Miró hacia Luz, luego hacia Raúl. Este dibujo es para ellos, porque si me dejaron entrar, fue porque primero se atrevieron a mirar. El auditorio estalló en aplausos. No por cortesía, por verdad, por humanidad. Raúl aplaudió en silencio. Sus ojos brillaban. Nunca había sentido que un niño le enseñara tanto en tan poco tiempo. Era como si cada palabra de Emiliano le quitara capas de amargura que llevaba años acumulando. Al terminar la presentación, Emiliano bajó del escenario. Se dirigió directo a Luz, la abrazó con fuerza y luego caminó hacia Raúl. ¿Le gustó? Raúl asintió. Mucho, más de lo que puedes imaginar. Gracias por quedarse, aunque al principio no quería verme. Eso fue lo que me dolió, pero gracias a ti aprendí que siempre se puede empezar de nuevo. Luz se acercó y puso una mano en el hombro de ambos. Vamos a casa, ¿les parece? ¿Todos juntos? Sí, porque ahora somos algo así como familia. Caminaron hacia la salida bajo la luz de los faroles. La lluvia caía suave, pero nadie corrió a cubrirse. Emiliano levantó la cara y dejó que el agua lo tocara. No dolía. Ahora era solo agua. Pasaron meses. La ciudad cambió de estación. Los árboles perdieron hojas y luego volvieron a vestirlas. Pero algo más profundo había florecido en la vida de Emiliano. La certeza de que ya no era solo un sobreviviente, sino alguien con un lugar en el mundo. El proceso de adopción fue largo, lleno de firmas, evaluaciones y visitas de trabajadores sociales. Luz, desde el primer momento, dejó claro que no lo hacía por caridad, ni por culpa, sino por amor. Un amor nacido de la mirada que nadie más se atrevió a sostener. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó un día Raúl mientras firmaban uno de los últimos documentos. Tan seguro como cuando decidí salvarlo sin permiso, respondió ella. El día en que el juez firmó la resolución, Emiliano entró al juzgado tomado de la mano de Luz. Al salir, tenía un nuevo apellido, pero más que eso, tenía algo que no había tenido nunca: pertenencia. ¿Ya soy legal?, preguntó mirando el papel. Sí, pero para mí, siempre fuiste real, dijo Luz abrazándolo. La noticia se difundió entre quienes habían sido parte de su historia. Marta, Arturo, Natalia, todos celebraron. Incluso el hospital, en un gesto simbólico, colgó uno de sus dibujos en la entrada de pediatría. Un día, mientras pintaba en el parque, Emiliano escuchó a una niña pequeña llorando porque su globo se había roto. Se le acercó, le ofreció un dibujo rápido de una estrella y la niña sonrió. «Gracias. Eres artista». «Soy alguien que sabe lo que se siente estar solo», respondió él, «y ya no quiero que nadie más se sienta así». Raúl lo visitaba de vez en cuando. No hablaban mucho. Caminaban, tomaban helado o simplemente compartían el silencio. «¿Crees que algún día deje de doler?», le preguntó Emiliano. «No del todo, pero duele diferente, como cuando cicatriza. Pica, molesta, pero sabes que estás sanando». El niño asintió. Entendía, no por palabras, sino por experiencia. Esa noche, mientras veían una película en casa, Emiliano se acomodó al lado de Luz, apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «¿Sabes qué es lo que más me gusta de tener casa? ¿Qué? Que puedo dormir sin miedo». Luz lo abrazó con fuerza. «Eso nunca más va a cambiar». Y no cambió. Porque aunque el mundo siga girando, aunque las calles sigan llenas de niños invisibles,
Hay historias que nos recuerdan que todo empieza cuando alguien se atreve a mirar, a acercarse, a preguntar, a quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y compártela, porque aún hay muchos Emilianos esperando ser vistos, escuchados y abrazados. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo historias reales que sanan el alma.